Ok, entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ser mejor? Todos nosotros queremos ser mejor. Y estamos hablando de cómo mejorar. Y partimos en la primera parte hablando de que todos, tú y yo, necesitamos mejorar, ser mejor. Queremos serlo, lo necesitamos, pero también Dios quiere que lo seamos. Y lo veíamos en un versículo donde Jesús le hablaba y Juan había registrado esto y Jesús decía, yo he venido para que tengan vida, pero no solamente para que tengan vida, sino que tengan vida en abundancia. No solamente vida tenemos todos, sino una vida en abundancia. Cuando habla de abundancia, habla abundancia en todos los sentidos, no solamente el tema económico. Lo que pasa es que a veces todos nuestros males o todos nuestros pesares los llevamos al lado económico, pero en realidad son muchas más las cosas. La vida es más grande que solamente la parte económica. El dinero no hace la felicidad. Hace falta, pero no hace la felicidad. Bien, así que cuando Jesús está hablando de una vida en abundancia, está hablando en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y habíamos dicho que en esta serie yo les presentaba 5 cosas de las cuales ustedes debían elegir una. No las 5, aunque se van a sentir que necesitan mejora en las 5. Pero solamente deben elegir un área para poder mejorar. El área financiera, y lo decíamos, drástica, en una quiebra, ok, el área financiera es importante, necesitas mejorar en el área, fabuloso. O en el área relacional, tu vida relacional, ¿cómo anda tu vida relacional? Partiendo por los que están casados, tu relación con tus padres, tu relación con tus hijos, tu relación con las otras personas que existen en el mundo, como compañeros de trabajo, etc. ¿Cómo andas en la vida relacional? Ahí necesitas una mejora, anótalo y sea específico. O en el área física. Física en el sentido de mi cuerpo, necesito mejorar, necesito ser así delgado como un bipolar, necesito mantenerme bien. Quiero mejorar en la vida física, en mi salud. A lo mejor estás súper bien con tu cuerpo, pero tu salud es mal. Ok, ¿cómo estás en esa área? O en tu desarrollo personal. Necesito seguir desarrollándome, necesito seguir capacitándome, necesito seguir estudiando, prepararme en mi carrera, en aquellas cosas que he estudiado. Mi desarrollo personal todavía necesita mejoras. Ok, entonces anota esa área. O en el área espiritual. Necesito mejorar en el área espiritual. Y muchos de ustedes y personas me dicen a diario, yo necesito tener una mejor relación con Dios, pero me cuesta, o necesito acercarme más a Dios, o necesito comenzar a asistir, qué sé yo, a una iglesia los domingos, al grupo, etc. Necesito hacerlo porque sé que me hace bien, pero no tengo la capacidad de comprometerme. No puedo avanzar. Leo un versículo y después no sigo leyendo. Y cuando lo leo me encanta. Tomo un tiempo de oración, me sentí súper bien, pero luego no tengo la capacidad de tener constancia. Y de esto era lo que hablábamos durante la semana pasada. La falta de constancia. Decíamos que el efecto de la constancia es que pequeñas cosas constantemente a lo largo del tiempo nos conducen a grandes cosas. Pequeñas cosas, y hacíamos el ejemplo de las bolitas. Pequeñas cosas que nosotros hacemos de forma constante nos van a conducir a grandes cosas. Y esto ocurre con cosas buenas, pero también en la inversa, con cosas malas. Pequeños malos hábitos que tú y yo podamos tener, a lo largo del tiempo nos van a conducir a grandes problemas. Entonces funciona con cosas buenas y también funciona con cosas malas. El punto es la constancia. Y ese es el problema de muchas de las cosas que nosotros vemos acá, de estas 5 cosas, y a lo mejor tú ya elegiste una la semana pasada, o a lo mejor en este momento estás pensando, ¿en cuál necesito mejorar? Necesito mejorar las 5, pero vamos a elegir una. Y en ese lugar tú estás, pero lo que me falta es constancia. Yo me comprometo, y decíamos, el compromiso te lleva al punto de partida, pero la constancia es la que te llevará a la meta. Entonces, en esa parte fallo y en esa parte no lo logro y pierdo y vengo un domingo y después no vengo más, o vengo una vez temprano y después no puedo seguir viniendo temprano, etcétera, no sé.
cuál es tu problema y en qué necesitas mejorar. Pero la constancia es la que te va a ayudar a lograr esos resultados. Y decíamos que Dios trabajaba fuertemente con nuestras debilidades, al punto que Pablo decía, debemos hacer alarde de nuestras debilidades. Debemos aprender a presumir nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas de Dios se encuentran constantemente con nuestra debilidad, ¿qué pasa? Crecemos. Por eso que Pablo decía, hagan alarde, presuman sus debilidades. Porque cuando yo digo, mira, soy débil, Dios se hace fuerte en mi debilidad. Y esto es lo que tú y yo debemos aprender. El problema es que culturalmente aprendimos todo lo contrario. No hable de sus debilidades, solamente presuma de sus fortalezas. Entonces, por eso que cuando tú vas a una entrevista y la persona te está entrevistando y te pregunta, a ver, deme un FODA o hábleme de sus fortalezas. Entonces, bueno, yo las fortalezas soy esto otro. Y le decimos todas las fortalezas que nosotros tenemos o creemos que tenemos, etcétera, o las que te aprendiste de ti mismo. Bien, entonces tú dices todas tus fortalezas y tus debilidades. Bueno, soy demasiado trabajólico. Trabajo demasiado. Me frustra no lograr los resultados en mi empresa. Y empezamos a mostrar nuestras debilidades de otra forma. Y en realidad, culturalmente está mal hablar de nuestras debilidades. Y a lo mejor sigue siendo así. Porque tú no vas con tu futuro jefe o casi futuro jefe y le dices, mire, soy chismoso. De vez en cuando me he quedado con lo ajeno. O sea, solamente saco fotocopia de mis hijos aquí en el trabajo. Bueno, a veces tengo conflictos de obediencia con mis superiores, pero son cosas de menos. Tú no vas a decir tus debilidades, ¿cierto? Culturalmente no funciona. Pero Dios, que es totalmente diferente y rompió todo, Jesús rompió todo, entonces nos dice, lo que quiero que hagan es que ustedes muestren sus debilidades, reconozcan sus debilidades. ¿Para qué? Para que Dios se haga fuerte en ese lugar. Y por Dios, aquellos que lo hemos descubierto, por Dios que funciona. Increíblemente funciona. Cuando yo digo, ¿sabes qué? No puedo más. No puedo más. Dios, y en una oración, Dios, ayúdame, no puedo más. El problema, decíamos también la semana pasada, es que a veces creemos que Dios está decepcionado de nosotros por nuestras debilidades. Y esas debilidades a veces terminan en pecado. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces creemos que Dios está tan decepcionado de mí, de mis debilidades. Entonces yo no quiero nada. Me alejo de Dios por eso. Y Dios no está decepcionado de tus debilidades. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que tú te hagas fuerte. Pero con su poder, no con el nuestro. Entonces, cuando las fuerzas de Dios se encuentran constantemente, pues esto no funciona como muchos funcionan, de forma intermitente. Esto es de forma constante. Y cuando esas fuerzas se encuentran constantemente, porque tú lo permites, con tus debilidades, entonces tú y yo comenzamos a crecer. Y esto es poderosísimo y es algo que deberíamos practicar día a día. Entonces, tremenda introducción. No, hay que hacer un resumen. Hoy, el mensaje de hoy va a ser un tantito más incómodo. Les aseguro que el de la próxima semana va a estar un poquito más tranqui, pero este va a ser un poquito más incómodo. Esta es la parte donde decir, ¿por qué hoy día vine? Porque hoy vamos a hablar de aquello que nos tiene aferrados, aquellas cosas que no nos permiten mejorar. Tú a lo mejor estuviste escuchando el mensaje la semana pasada, viendo el mensaje hoy mismo y estás preguntando, bueno, pero ¿qué es lo que me impide ser constante? Bueno, algo que estás aferrado. Entonces voy a hacerle un par de preguntas y mientras voy a ir a hacer un ejercicio, que esto lo tengo aquí para algo. Entonces, donde nos hacemos la pregunta, ¿a qué te estás aferrando que te estás deteniendo? ¿A qué te estás aferrando que te estás deteniendo? ¿A qué te estás aferrando
que luego te detiene y no te deja salir. ¿A qué te estás aferrando que te estás deteniendo? O, ¿qué te está agobiando que te niegas a dejar ir? Hay algo que te agobia, hay algo que te molesta, hay algo que te hace daño y que no puedes dejarlo ir. Y la verdad es que creo que me voy a quedar aquí. Entonces, ¿a qué te estás aferrando que te está deteniendo? ¿Qué te está agobiando que te niegas a dejarlo ahí? Que otras personas a lo mejor lo saben. Personas cercanas, por supuesto. Pero hay algo en ti que te impide dejarlo. A lo mejor es una adicción. A lo mejor es un problema de carácter. ¿Qué es aquello? Porque si quieres mejorar, todos levantaron la mano que querían mejorar. Pero para poder mejorar necesitamos identificar qué es lo que me tiene, qué es lo que me tiene atrapado, qué es lo que no me está dejando avanzar. ¿Qué te está frenando que nuevamente no quieres soltar? ¿Qué es lo que te está frenando? Que no quieres soltar. Ya saben por qué les dije que era incómodo, ¿no? Porque estás pensando en aquello que no te deja. Y es bueno. Y esta es la parte donde tienes que ser valiente y ponerle nombre. No para que lo diga ahora en voz alta, pero ponle nombre. Dilo, ¿qué es lo que no me está dejando ir? Que no me está dejando avanzar. Que tú sabes que no te permite ser constante. Que no te deja seguir adelante. ¿Qué es aquello que no estás pudiendo soltar? O, ¿a qué te estás aferrando que te sientes obligado a ocultar? ¿Qué es eso que te tiene que no quieres que otros sepan? De ahí vienen las adicciones. Adicción significa sin decir. Entonces, una adicción es algo que no digo. Entonces, ¿qué es lo que te hace que lo mantenga oculto, que esté atrás, que nadie lo vea? Ojalá que no se enteraran. ¿Qué es lo que te tiene? O, ¿a qué te estás aferrando que estás sacando el mono que hay en ti? Y yo no quiero ofender a nadie, pero a veces actuamos como monos. ¿Y a qué me refiero con eso? Precisamente, un sistema similar a esto es como usan para cazar a los monos, ¿sabían? Y lo podemos ver por ahí en YouTube, podemos ver, amarran una cuerda a un recipiente similar a esto y ponen una banana o algo que al mono le llame la atención. Entonces el mono, ¿qué hace? Mete la mano, agarra y luego no lo puede sacar. Entonces se quedan ahí atrapados y luego viene el cazador y cooperó el mono. Así atrapan a los monos y otros animales. Hacen así. Hay ciertos monos que son más inteligentes y se dan cuenta que si sueltan, pueden liberarse. Pero la mayoría de los monos son cazados así. Entonces, ¿a qué te estás aferrando que estás sacando el mono que hay en ti? Alguno va a decir, a lo mejor se refería a mí, porque no. Entonces, dicho esto, le dije que iba a ser un poquito incómodo, porque iba a hacer cosas nuestras, aunque sea en ti mismo y nadie se ha enterado. No es que pasen adelante aquellos que quieren comenzar que te han... No. Pero ya es incómodo. Así que, si tú no eres un seguidor de Jesús, no estás acostumbrado a venir a la iglesia, no eres una persona que has dicho, Jesús es mi Señor, yo voy para donde vaya Él, y todavía no has hecho eso, como quizás la mayoría de los que están acá, o quizás ahora estás viendo el video y estás viendo esto y dices, bueno, el mensaje para esas personas termina acá. Ahora no quiero que te vayas, quiero que te quedes, ¿no? No quiero que te desconectes o apagues el video. Pero ese mensaje termina acá, para esas personas. Mi mensaje termina acá. Porque principalmente pues yo no tengo la autoridad para decirte cómo debes llevar tu vida.
Quizás tienes los mismos problemas que hablamos acá, estás atado igual y has actuado igual que un mono, agarrando algo y luego has sido atrapado. Pero yo no tengo la autoridad para decirte, esto debes hacer o no. ¿Ok? Entonces, obviamente sí quiero que sigas conectado, sí quiero que aprendas esto y si en algún momento consideres a Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque decíamos incluso la semana pasada que seguir a Jesús hará tu vida mejor y te hará mejor en la vida. Seguir a Jesús hará tu vida mejor. Esas son palabras de Andy Stanley, un pastor de una iglesia en Atlanta. Seguir a Jesús hará tu vida mejor y te hará mejor en la vida. Y nosotros creemos, y aquellos que hemos seguido a Jesús, hemos aprendido de que esto realmente funciona. Que realmente Jesús funciona en nuestra vida y hace que nuestra vida sea mejor. Quisiera, estoy hablando a aquellos que no están relacionados con la iglesia todavía o no han decidido seguir a Jesús, que lo hagas, va a ser espectacular. Sigue conectado, pero ahora le voy a hablar durante el resto del mensaje a aquellas personas que sí han decidido seguir a Jesús en algún momento, que sí en algún momento dijeron, Jesús es mi Señor, yo creo en Él, Él es quien gobierna mi vida, Él es mi maestro, Él es quien yo sigo. Y para ellos va el mensaje, porque para los cristianos, seguidores de Jesús, independiente, yo soy católico, yo soy evangélico, mira, un seguidor de Jesús, alguien que decidió seguir a Jesús. Esto de estar aferrado a algo y no soltarlo, y ser dominado y esclavo de algo, no es para un seguidor de Jesús. No es para un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Principalmente porque nosotros ya tenemos un maestro. Por lo tanto, ya somos esclavos. Nosotros somos esclavos de aquello que llamamos maestro. Amo. A lo mejor la palabra suena súper... A ver, la palabra en tiempos como hoy ni hablar, ¿no? Pero la palabra amo, maestro, esclavo. Porque le decimos maestro al caballero que pinta ahí, pero la palabra maestro, amo, esclavo, no son palabras que de pronto son muy cómodas o que le decimos a alguien, pero aquellos que decidimos seguir a Jesús, a Él lo pusimos como maestro y nos hacemos esclavos de Jesús. ¿No es así? Entonces, no, es que a mí la palabra me cuesta mucho eso. Pues yo te pregunto, ok, esclavo, si te complica eso, yo te pregunto, estar atado a aquello que pensamos y no poder salir, ¿no es esclavitud? Pasa que no te gusta decirlo. La pregunta es, ¿de quién quiero ser esclavo? ¿Quién va a ser mi maestro? Porque todo aquello que me tiene es mi maestro. Y es lo que domina mi vida. Así que Pablo abordó este tema de una manera increíble y lo mostró en la mayoría de sus cartas. Pero en un momento lo habla y lo dice ahí en Romanos, en la carta que escribió a los que estaban en Roma. Y Roma empezó a llamar la atención en esos tiempos de forma muy fuerte, sobre todo entre el año 50 y 60 y tanto, llamó mucho la atención y incomodó a Roma, tanto que Nerón, el camino se llamaba, aquellos que empezaron a seguir a Jesús, empezaron a incomodar a diferentes personas, en especial a la élite de Roma, y Nerón, tanto así que mandó a quemar Roma, el año 64, mandó a quemar Roma y le echó la culpa a los cristianos. Ya no costó mucho darse cuenta que fue él quien mandó a quemar, porque él estaba celebrando mientras se quemaba Roma y simulaba como que era... Oye, me encanta la historia, perdón. Pero rápidamente se dieron cuenta que Nerón le estaba echando la culpa a los cristianos. Pero había una persecución muy dura hacia los cristianos. Y Pablo escribe una carta a los que estaban en Roma. Y miren cómo lo dice, porque ya estaba hablándole a la iglesia establecidas en Roma, personas que ya habían seguido a Jesús, y les dice así, ¿acaso no saben ustedes qué? Y le pongo este ejemplo porque está asumiendo que deberían saberlo. Y piensen esto, por eso le estoy hablando a los que hemos sido seguidores de Jesús. Piensen para que lo veamos como Pablo hablándonos a nosotros. ¿Acaso no saben qué? ¿Acaso ustedes no saben? ¿Qué no saben? ¿Acaso no saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen?
Él nos está mostrando exactamente lo que les estoy hablando. ¿Acaso ustedes no saben que cuando ustedes se entregan a alguien para obedecerlo, en otras palabras, mira, tú eres mi maestro y yo te voy a obedecer, somos esclavos de aquel que elegimos obedecer? Por lo tanto, a lo que tú le dices sí, tu maestro. Entonces a lo mejor le estás diciendo que sí a las drogas, a lo mejor le estás diciendo que sí al sexo fuera del matrimonio, a lo mejor le estás diciendo que sí a un montón de cosas que te hacen daño. Ese es tu maestro, esa es tu esclavitud. Eso es lo que hoy te tiene, a eso le dijiste sí. Pero es que yo nunca quise decirle sí. Nunca quise decir que sí a eso. Pero terminaste haciéndolo. A lo mejor nunca hiciste un sí tácito, nunca has dicho, mire, ¿sabes qué? La pornografía es mi maestro. La pornografía es la que sigo. A lo mejor nunca lo has dicho. Pero ese es tu maestro hoy, porque eso es lo que toma tu tiempo. O gastar dinero de forma descontrolada. Gastar lo que no tengo. Entonces ese es tu maestro. Entonces aquello que le dices sí, ese es tu maestro. Les dije que iba a ser incómodo. Luego lo explica es como que Pablo se imagina mientras escribía que muchos iban a estar en desacuerdo. Mira, yo resisto esto de la esclavitud, de que soy esclavo, que tengo un maestro. Lo resisto. Así que Pablo, sabiendo que podía generar eso en nosotros, dice lo siguiente: claro que lo son. Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Claro que somos esclavos, de una u de otra. Claro que somos esclavos. Lo somos. De algo somos esclavos. Del pecado que nos lleva a la muerte o de la obediencia que nos permite justicia. Y en la vida siempre vas a tener un amo. No, es que ya no estamos en los tiempos de la esclavitud. Es que estos no son tiempos de esclavitud. Nah. Solamente miremos los trabajos y se parecen mucho a la esclavitud, ¿no? Si así era antes. Y todavía existe así. Antes era peor, claro. Hoy día se ha restringido un poco la cosa, pero la esclavitud sigue existiendo. Pero hablando del pecado. ¿Qué hace el pecado? Decía Pablo ahí, el pecado mata. Ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado? Y esto es algo que les cuesta mucho a las iglesias hablar del pecado. Nosotros somos una iglesia, a nosotros nos dicen la iglesia light. Ah, no, ustedes son una iglesia light. Sí, pero hablamos constantemente de estas cosas. Incluso más que otras. No sé. Entonces, el pecado mata. ¿Pero qué es pecado? Porque suena una palabra muy religiosa, lo hablamos hace un par de series atrás. Suena una palabra muy religiosa, pero ¿qué es pecado? En el Nuevo Testamento, pecado es todo aquello que no se parece al mandamiento de Jesús. El mandamiento de Jesús, que incluía todos los otros mandamientos, es ama a tu prójimo como a ti mismo. No, ama a tu prójimo como yo te amé. Entonces, trata a otros como yo te traté. Así que todo trato que tú hagas con alguien, incluso contigo mismo, que no se parezca al trato de Jesús contigo, entonces es pecado. Súper fácil entenderlo, súper difícil aplicarlo. Porque estamos expuestos todo el día, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos. Ya no tenemos que, pues ni los 10 mandamientos lo sabemos. No tenemos que estar pensando los 10 mandamientos, el primero, el segundo, falla este otro. No, uno solo. Toma todo en cuenta y nos hace pensar, como yo trato a él, o como Jesús me trató a mí, yo tengo que tratar a él, a ella, o a mí mismo. Todo lo que haga daño a mí o le haga daño a los demás, termina siendo pecado. Ahora, pero es que el pecado desapareció. Porque Jesús vino y estamos en tiempo de gracia. Las consecuencias del pecado siguen. Ya el pecado, aunque hayas pecado, ha sido perdonado y Dios te dio justicia sin que te la hayas ganado. Eso es fabuloso. Aún así, el ser humano sigue con una naturaleza pecaminosa de pecar. Y el pecado sigue generando consecuencias y el pecado mata. ¿Qué mata? Las relaciones principalmente. Mata tu relación con Dios.
mata tu relación con otras personas. Me pico un poquito. El pecado mata. Mata relaciones. Un cónyuge que es infiel a su pareja va a matar el núcleo familiar. Va a romper relaciones. Incluso la de los hijos y cuantas más. Por eso que el pecado sigue teniendo consecuencias dañinas para el ser humano, para nosotros. El pecado mata. Por lo tanto, hacer lo correcto es bueno. Entonces, la obediencia hace las cosas correctas. Obedecer a Dios, en este caso, tratar bien a los demás, como Él me trató a mí, hacer las cosas correctas. Por ejemplo, no saltarse la fila. Estoy haciendo cosas muy básicas. O no robarse algo. No mentir. ¿Por qué mentir es pecado? Mentir es pecado porque es diferente a la persona de Jesús. Jesús es la verdad. Y si yo miento, entonces estoy tratando diferente a otro como Jesús me trató a mí. Por eso es pecado. Por eso está mal. Y eso va a romper una relación. Entonces, así funciona con cada cosa. Entonces, hacer lo correcto puede que sea más difícil. Es más difícil criarlo. Es difícil que simplemente obligar. Entonces, todo lo correcto más. Y de eso nosotros debemos tomar cuidado de ser obedientes. Le estoy hablando de Jesús. Los demás, solo atentos. O si quieren, si te invitan. Así que Pablo sigue hablándole a los romanos y aclarando esta situación y dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos, gracias a Dios, ustedes eran esclavos, una nueva manera de comportarse, una nueva manera de vivir. Y esta es la invitación de Jesús, a que tengamos una nueva vida. New life, ¿ven? Entonces, esta es la invitación de Jesús, que nosotros tengamos una nueva vida. Ahora ustedes pueden comportarse de una manera diferente. Por eso que parece como si fuese un regaño de, ¿acaso no saben? ¿Cómo tú no te vas a dar cuenta? Porque ahora nosotros podemos elegir una manera de vivir diferente. Porque ahora tenemos un acceso diferente. Jesús pagó por eso. Ya lo vamos a ver. Entonces, tu comportamiento es fundamental para mejorar en la vida. Pero depende de ti. Depende de mí. Depende de ti soltar aquello que te tiene aferrado y no te permite avanzar. Depende de ti soltar aquello que te quita la confianza con Dios. Porque si tú te pones a pensar en estas cosas que dan pecado, ¿no te sientes mal con Dios? Bueno, depende de ti soltarlo. Es que no puedo solo, entonces tienes que pedir ayuda. Miren cómo lo dice en otra carta, en la primera carta que le escribió a la gente que estaba en Corinto, y le escribe lo siguiente, y fíjense que igualito, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios, en el momento que tú elegiste seguirlo, ahora Dios habita en ti. La persona de Dios vive en ti. Esto es fabuloso. A veces, como ya nos conocemos la historia, no lo entendemos. Pero para una persona que se profundiza en la Escritura y se da cuenta la profundidad de esto, ahora Dios vive en mí. Por lo tanto, yo debo ser consciente de que ahora el Espíritu Santo es que vive en mí. Y dice, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Es un regalo de Dios que ahora su presencia habita en nosotros. Y no en un lugar, por eso esto no es un templo. Y no tiene ningún tipo de importancia. Aquí podemos hacer una discoteca o podemos hacer una ceremonia. No tiene nada que ver eso. Y todos los templos y edificios que ustedes conocen.
Porque ahora no existen los lugares santos. Ya no existen los lugares santos. Existen personas consagradas. ¿Y consagradas por qué? Porque Dios decidió vivir en esa persona. En ti y en mí, aquellos que hemos decidido seguir a Jesús. Entonces, ustedes, por lo tanto, como vemos acá, ustedes recibieron esto de parte de Dios. Y acá viene una afirmación muy interesante. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Y un precio muy costoso, que fue hasta la última gota de la sangre de Jesús. Por lo tanto, esta es la aclaratoria. Vamos, yo no me pertenezco. Aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, ya mi vida no me pertenece. Le pertenece a Él. Y si yo entiendo eso, mi vida va a ser mejor. Si yo sigo tratando de autodirigir mi vida, me va a ir como me ha ido toda la vida. Por eso terminé yo en las puertas de una iglesia. Seguía autodirigiendo mi vida hasta que ya llegó un momento que ya para. Y quizá la historia de la mayoría de ustedes. Entonces, ya tomamos esta decisión. Tomamos la decisión más difícil y más maravillosa de nuestra vida. Ahora, pongámosla en práctica. De eso se trata. Y Dios no está sorprendido con eso. Por eso les decía, Dios no está decepcionado contigo cuando fallas en tus debilidades. Dios lo que quiere es que entiendas esto porque quiere ayudarte. Y esa es la línea de esta serie. Dios quiere ayudarte y te va a ayudar. Primero que seas consciente de lo que tienes. Entonces Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hasta lo cantan algunos. Bueno, pero esa es la idea. Ya tú le perteneces a Dios. Ya fuiste comprado, fuiste pagado. Ahí en el libro de Hechos dice una parte que fuimos marcados con las arras, como los animales que los marcan. Ahora nosotros tenemos un propio dueño. Así que sí somos esclavos. Ahora, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ser esclavos de Dios o ser esclavos de aquello que te tiene? ¿Qué prefieren? ¿Ser esclavos de las drogas? ¿Ser esclavos de la mentira? ¿Ser esclavos de la infidelidad? ¿Ser esclavos del chisme? ¿De qué prefieren ser esclavos? ¿O prefieren ser esclavos de Jesús? Donde lo que te dice, cumple mis mandamientos, obedéceme y te va a ir mejor en la vida. Porque yo quiero que tengas una vida, pero una vida en abundancia. Pero esto no se obtiene simplemente porque, no es el juego de magia. Es somete tu vida a quien decidiste seguir. Si no, estás en un camino muy tibio y no funciona. No funciona el cristianismo así. Aunque resultados puedes dar igual y tu vida puede mejorar igual, pero se puede alcanzar algo más. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Okay? Entonces, pregunta, ¿qué te ofrece eso que estás aferrado? ¿Qué hizo por ti eso que estás aferrado? ¿Qué hizo por ti la mentira? ¿Qué hizo por ti el dinero? ¿Qué hizo por ti la pornografía? ¿Qué hizo por ti el engaño, la infidelidad? ¿Qué hizo por ti eso? ¿Qué hizo por ti los juegos? ¿Qué ha hecho todo eso por ti? Nada. Entonces, al que sí elegiste, dio todo por ti. Y si hubiese sido el único ser humano en esta tierra, Jesús hubiese muerto solo por ti. Entonces, de verdad, ¿a qué vamos a seguir aferrados? Y sigue diciendo, por lo tanto, entendiendo todo esto, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Se da cuenta que no se trata de, es que Dios nos quiere fastidiar y no quiere que disfrutemos, por ejemplo, la vida sexual? Dios nos fastidia y no quiere. Yo eso creía antes. No, es que Dios, es que los religiosos quieren que uno sea un pacato y que no haga nada. Oye, yo nunca había disfrutado mi vida sexual tanto como la disfruto en una línea de matrimonio ordenada por Dios y en exclusividad completa. No hay nada más maravilloso que la exclusividad.
del matrimonio. Yo nunca había disfrutado la vida sexual tanto como ahí. Entonces cuando yo miro para atrás digo, ¡qué basura! Hoy día lo entiendo. Pero en ese momento yo decía, esta gente, lo que pasa es que esta gente es una hipócrita, lo que pasa es que esta gente no entiende nada. ¿Cómo yo me voy a privar de esos privilegios? ¿Cuáles privilegios? Si me sentía más solo que nunca. Entonces, entendiendo esto, decidí honrar a Dios con mi cuerpo. Y no solo lo sexual. ¿Qué hago con mi cuerpo? Como, y en esas cosas me falta un poquito. Sí, uno a veces se va por esto es lo más difícil, pero bueno. Y en esas partes, y así es, tu cuerpo, ¿cómo vas a honrar tu cuerpo? ¿Cómo lo estás honrando? ¿Le estás dando ejercicio? Día a día. Bueno, y ahí nos empezamos a culpar todo, ¿cierto? Entonces, ¿me estoy aferrando a algo que me está frenando? Y esta pregunta es para que tú la hagas a alguien en quien tengas confianza. Qué sé yo, tu líder de grupo de vida, una persona que te haga consejería, una persona que te pueda guiar en un camino así. A lo mejor tu esposa, tu esposo. Me estoy aferrando a algo que me está frenando. Y le preguntas porque a lo mejor tú no tienes la capacidad de verlo en ti. O a lo mejor lo ves, pero miras para otro lado, ¿no? Entonces, pero la otra persona sí lo sabe. Ni hablar si es vida en pareja. O tu papá o tu hijo. A lo mejor sí lo sabe. Entonces, eres capaz de decirle. Y esto es lo que yo quiero que hagan, ¿eh? Me estoy aferrando. Hables con esa persona. Me estoy aferrando a algo que me está frenando. Vamos, si tú vieras mi vida, ¿hay algo que tú ves que me frena? Lo más seguro es que tú sabes la respuesta. Y es probable que el otro también lo sepa. Te va a decir, mira, yo te quiero decir, mira, Mauricio, te quiero. ¿Sabes cuántas veces Jerry me ha dicho esto? Cuando me hago el valiente y le pregunto y después quiero salir arrancando. O a Mari. Pues prefiero con Jerry. Porque con Mari nos hacemos la siguiente pregunta. Sobre todo cuando vivimos vida en pareja, de a dos. Me estoy aferrando a algo que nos está frenando. Porque como matrimonio puede ocurrir. Hay algo que yo o ella podamos tener que nos está frenando. ¿A qué nos estamos aferrando? Cuando nos hemos hecho esta pregunta, créanme, es súper incómodo. Pero salen unas respuestas increíbles. Y no te dan ganas. Y cuando, fíjate cómo lo dice, me estoy haciéndome cargo. No te estás. Me estoy aferrando a algo que nos está frenando. No hay espacio para la discusión, sino en hacerse cargo. Esta pregunta es incómoda, no porque vaya a generar una pelea, sino porque te expone mucho con tu pareja, pero tu pareja lo sabe tanto como tú. Entonces, me estoy aferrando a algo. Hay algo que nos detiene. Hay algo, y a lo mejor no es algo tan grave, a lo mejor es simplemente una mala conducta. A lo mejor es un viejo hábito que está frenando tu relación. Y el otro te lo va a decir, sí. Es que pone el papel confort del otro lado. No estamos hablando de eso. Y eso nos va a dar luz y nos va a ayudar a entender mucho mejor. Porque, así es verdad, todos queremos mejorar, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú decidiste vivir en nosotros en el momento que elegimos seguirte. Tú decidiste vivir en nosotros. Dios, ayúdanos a ser conscientes de aquello, del tremendo regalo y privilegio que es que tú vivas en nosotros. Pero también vivirlo con responsabilidad, pero también con acción. Señor, todo nuestro cristianismo lo queremos vivir en una acción, en aplicarlo en el día a día. No queremos tanto saber, queremos ser. Ser lo que tú has puesto en nuestra vida, todo lo que está disponible para nosotros. Saber que obedeciéndote nos va a ir mejor en la vida, Señor.
Ayúdanos a entenderlo, no por un tema religioso, es un tema de conveniencia. Y tú nos convienes. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado en nuestra vida y por ese precio precioso que pagó Jesús por cada uno de nosotros. Y en el nombre de Él te damos las gracias. Amén.